Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bien, los videos de la clase anterior se los estoy subiendo. No ha terminado de subir, está como lento. Entonces, ahorita se los termino de compartir. Listo. Entonces, digamos que hoy vamos a hacer un caso completo de lo que es un sistema de conexión a la red. Entonces, vamos a ejemplificarlo por este medio. Y, pues bueno, digamos que lo primero que tenemos que determinar es el consumo eléctrico que tenemos en nuestra factura. Entonces, para eso, pues, tenemos acceso acá a una factura. Esta creo que es más parecida a la que ustedes manejan. Y pues, acá vamos a encontrar algo que se llama comportamiento del consumo, ¿cierto? En comportamiento del consumo, pues vemos ahí como el comportamiento de los últimos 6 meses. Y pues acá vemos el consumo real de este mes, pero también vemos algo que se llama el promedio. Entonces el promedio que nos arroja es que tenemos un consumo promedio de los últimos 6 meses de 70 kilovatios. Bien, entonces ese es el datico que vamos a tomar nosotros como base para hacer nuestros cálculos. Bien, está a un valor de 36.190 pesos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros a tomar el consumo. Pues obviamente, ya la energía requerida pues va a ser igual a nuestro consumo promedio. Y eso lo vamos a dividir en 30 días, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto fue? Pues 70 kilovatios y lo dividimos en 30 días. Y eso nos va a dar 70 kilovatios dividido en 30 días, me da un promedio de 2.3 kilovatios. ¿Listo? 2.3 kilovatios. Bueno, aproximémoslo ahí, 2.4 kilovatios. Bien. Día. Entonces ya tenemos ese valor que es la energía requerida. Teniendo esa energía requerida para generar, tenemos que verificar ahora en la página de Enel la disponibilidad de red. A ver si yo puedo inyectar o no puedo inyectar, o cómo va a ser la cuestión ahí con Enel. ¿Listo? Entonces, nos vamos a la página de Enel, ya sabemos cómo ingresar. Simplemente lo que hago es buscar acá el resultado. Acá ya me da dónde está la ubicación del cliente, ¿cierto? Le doy en la flechita lateral y ahí ya me aparecen unos datos. Entonces, el dato que me interesa a mí es la capacidad del transformador. Entonces, teniendo la capacidad del transformador, yo puedo inyectar máximo el 15%, ¿cierto? Entonces, verifico que esté dentro de ese 15%, o sea, son 400 kilovatios, multiplico por 0.15, que es el 15%, y me dice que yo podría inyectar hasta 60 kilovatios, según el tamaño de ese transformador. Bien, entonces pues estamos dentro de los rangos, porque pues lo que me da a mí
según mis datos, son 2.4 kilovatios. Bien. Entonces, de la capacidad del transformador, solo el 15% se puede. ¿Listo? Para este caso, pues serían 60 kilovatios, estamos dentro de los parámetros. ¿Listo? Verificar la conexión de la red existente. ¿Qué tipo de conexión es? Si es para un sistema monofásico, bifásico o trifásico. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a verificar eso? Nos vamos a ir a nuestro contador y en nuestro contador vamos a buscar algo, un parámetro que me dice acá fases. ¿Sí lo ven en esta parte? Me dice fases. ¿Cuántas fases aparecen ahí? No se ve. Tres, Acá. profesor. ¿Tres fases? Tres Tres fases. fases. Este es un contador trifásico. Bien, entonces así podemos determinar si el sistema es monofásico, bifásico, trifásico sin destapar absolutamente nada. Podemos hacer la identificación mediante el contador. También lo puedo hacer, digamos que para un contador bifásico o monofásico, pues digamos que me va a aparecer esto, ¿no? Acá me dice medidor electrónico monofásico de 2 hilos, pero es monofásico. O me va a aparecer trifásico. Algunos aparecen de esta forma, aparecen con el nombre en la parte superior o en la parte inferior. Entonces ya sé que, bueno, la instalación que yo tengo o donde voy a instalar es un sistema monofásico, trifásico, bifásico. Bien. Entonces, así mismo, pues ya puedo empezar yo a mirar qué tipo de inversor voy a conectar, todo ese tema. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar qué módulo fotovoltaico vamos a instalar. Entonces, pues módulos fotovoltaicos hay muchos, ¿cierto? En este caso, acá tenemos una fotografía de un módulo solar marca Trina Solar. Bien. Y pues encontramos que tiene ciertos parámetros, que la potencia de este módulo fotovoltaico, ¿cuánto es? 345 vatios. 345 vatios, máximo power. La Pmax, bien, 345 vatios. ¿Listo? Entonces, ese fue el módulo que elegí, ese es el módulo que vamos a trabajar para este caso. Y pues acá tenemos de la ficha técnica de Trina Solar. Escucha, ¿qué se hizo? De la ficha técnica de Trina Solar, pues acá vemos una marca que es la marca de ellos, pero pues digamos que la marca es Trina Solar. Acá encontramos los datos que nos interesan. Recuerden que los datos que siempre vamos a tomar son los parámetros en STC, que son en condiciones estándar de prueba. Y pues acá encontramos varias referencias y pues la que nosotros elegimos es la de 345. ¿Listo? Que correspondería a estos datos de acá. Bien. Entonces, digamos que es una de las marcas que ahorita está como liderando el mercado y pues son certificados y todo el tema son bastante buenos. Microinversor a instalar. Entonces, dependiendo del inversor, perdón, dependiendo de la conexión que nosotros tengamos acá, si es un sistema monofásico, bifásico, trifásico, pues asimismo nosotros vamos a instalar nuestro inversor. El que nosotros siempre hemos visto hasta este momento es la referencia CY600B, que eso corresponde a una marca que es AP System. Bien,
Pero pues hay otras marcas en el mercado, ¿no? Hay una marca, esta marca, que son microinversores en Face. Estos microinversores también son muy buenos, pero pues lo que tenemos que empezar a verificar es según el tipo de instalación que vamos a realizar, si nos sirve o no nos sirve. Digamos que para un sistema monofásico no aplicaría tanto, ¿bien? Entonces vamos a ver cómo funcionan estos en Face. Estos en Face nos dicen que tienen intervalo de tensión nominal de 220 a 220 a 248 entre línea y neutro. Bien, entonces estos son monofásicos, pero funcionan con un voltaje de 220 monofásicos, ¿cierto? Entonces a nosotros no nos serviría porque nosotros manejamos otros parámetros de voltaje. Ya les explico más o menos cómo es eso, aunque lo hemos visto en varias partes. Está lento. Ya se demoró. Bien, ¿qué es eso de monofásico, bifásico y trifásico? Pues ya lo habíamos mencionado, que yo voy a tener distintas líneas, ¿cierto? Y pues a cada línea, digamos que por lo general se le asignan unos colores. Y digamos que esta va a ser la línea 1, la línea 2, la línea 3, ¿cierto? Esto sería un sistema trifásico. Y nosotros acá vamos a tener algo que se llama el neutro. Eso es en corriente alterna. Cuando hablamos de sistemas monofásicos en las casas, es que yo solamente voy a contar que en mi contador tengo una línea 1 y tengo un neutro. Y si yo mido entre la línea 1 y el neutro, tienen que haberme 120 voltios, 110, 120 voltios. Si yo tengo un sistema bifásico, pues ya voy a tener yo dos líneas, línea 1, la línea 2, y voy a tener un neutro. Si yo mido entre la línea 1 y el neutro, pues va a haber 110, 120 voltios. Si yo mido entre la línea 2 y el neutro, va a haber 110 voltios. Pero si yo mido entre la línea, si yo mido entre la línea 1 y la línea 2, va a haber 220 voltios. Se suma el voltaje. Bien, pero tiene que ser bifásico. Igual, si yo mido entre la línea 1 y la línea 2, acá va a haber 220, entre la línea 2 y la línea 3, 220 voltios. Si mido entre la línea 1 y la línea 3, va a haber 220 voltios. Pero si yo tomo como referencia cada uno, entre la línea 1 y el neutro, entre la línea 3 y el neutro, 110. O sea, cada medición que yo realice entre las líneas y el neutro va a ser 110, pero entre línea y línea tiene que haber 220 voltios. Eso depende cómo tengamos la configuración en nuestras casas. A nuestras casas pueden llegar este sistema monofásico, o puede llegar bifásico, o puede llegar trifásico. Entonces, según esto, esta conexión que yo tenga, pues asimismo yo tengo que elegir un microinversor. ¿Por qué? Porque digamos, en esta marca, en Face, me voy a algo que se llama datos de salida, que es a donde yo voy a conectarme, y me dice que la potencia de salida, bueno, es potencia. Me dice tensión nominal de 240, pero puede llegar a
trabaja en el intervalo de 211 a 264. Me dice que trabaja para un sistema nominal de una fase. Este es el símbolo de una fase de 208. Puede trabajar en monofásica en 208 o puede trabajar en un sistema bifásico de 240. Se puede trabajar, a pesar de que venga a 240, yo puedo configurarlo para que trabaje a 220. Bien, le bajo los parámetros de voltaje y los ajusto. Bien, pero funciona. Bien, entonces estos yo los podría conectar en un sistema bifásico, pero tengo que tener bifásica en la casa o puedo conectar a un sistema trifásico. Ya vamos a ver cómo. Eso depende mucho de la cometida donde yo voy a llegar. ¿Listo? Entonces, bien, dependiendo de eso, digamos que la mayoría de casas que nosotros tenemos, a menos de que sean edificios o sean apartamentos, trabajan sistemas monofásicos. En la casa me llega solamente una fase y un neutro. ¿Listo? Si ya tengo una industria un poquito más grande, seguramente vamos a tener trifásicos. O en apartamentos, pues por la dimensión de la instalación, no sé, 20 pisos con 5 apartamentos, 6 apartamentos por piso, pues ya es muy grande la instalación para manejarla en monofásica, entonces la manejan en trifásica, ¿bien? Entonces a donde yo vaya a instalar, pues tengo que verificar primero eso para poder hacer la elección de mi microinversor. Si nosotros observamos en esta ficha técnica, de estos microinversores de la serie 600B de AP System, estos trabajan en monofásica, pero monofásica a 220 voltios, vea, salida nominal 120 voltios. Trabajan en un rango de 95 hasta 55. Entonces este, digamos que para una casa monofásica tendría que instalar este, o mirar alguna marca que trabaje a 120 voltios de salida para poderme conectar. Pero si nosotros ya nos vamos a un sistema trifásico, perdón, bifásico o trifásico, AP System 600. Digamos que esta es la gama B. En AP System, pues existe la gama solita, la gama YC600, ¿cierto? Y acá ya me dice que el rango de salida ajustable está de 160 voltios a 278. Entonces, me funcionaría para conectar a 220, donde yo tenga mi sistema bifásico. Funcionaría, o trifásico. Entonces, ¿cómo es esto de los sistemas bifásicos y trifásicos? Pues básicamente yo voy a tener, pues obviamente mis tres líneas, ahí, juepucha, mis tres líneas. Como acá. Voy a tener tres líneas. Como voy a tener tres líneas. Una línea de una fase, voy a tener otra línea de otra fase y voy a tener otra línea de otra fase. Bien. Como yo tengo que hacer una inyección equilibrada, digamos que en estos microinversores no encuentro microinversores trifásicos. Bien, encuentro microinversores bifásicos. Entonces, lo que yo puedo hacer es conectar un microinversor de esos, el cual tiene una salida de una fase L1, tiene una salida de una fase L2, ¿cierto? El microinversor monofásico trae una diferencia, que la salida va a ser una fase L1 y sale con un neutro. Bien, tiene fase L1, fase L2 y sale con un neutro. Bien, entonces estos
yo puedo hacer la siguiente operación, conectar esto a una fase y puedo conectar este a la siguiente fase, ¿cierto? Entonces ya estoy haciendo una inyección en estas dos fases. Ahora podría conectar un tercer microinversor y el tercer microinversor lo conectaría yo, podría ser la fase L1 y este podría conectarlo a la fase L3, ¿cierto? Entonces voy a la L1, voy a la L3. El siguiente microinversor podría conectarlo a la fase L2 y a la fase L3. Entonces voy acá, voy a L3. Entonces, si vemos, a cada línea, acá tenemos un punto de conexión en L1, tenemos un punto de conexión en L2. O sea, dos microinversores están conectados a la línea 1. A la línea 2 tengo una línea acá, ¿cierto? L2 acá y tengo L2 acá. Tengo conectado a esa línea L2 dos microinversores. Y a la línea 3 tengo acá un punto de conexión, tengo acá otro punto de conexión, tendría conectado a la línea 3 dos microinversores. Y podría conectar microinversores, en teoría, bifásicos a un sistema trifásico. Sería como esa la opción. O pues si ya tengo nomás dos líneas, pues lo conectaría así. Línea 1, línea 2, línea 1, línea 2. O sea, ya solamente a dos líneas, es un sistema bifásico. ¿Bien? Entonces, esto depende de la configuración y el tipo de microinversor que voy a utilizar, de la eléctrica que tengamos nosotros en la casa, para poder plantear esos esquemas de conexión. ¿Listo? Entonces, para el caso mío, o para el caso del ejemplo, pues seguimos trabajando. Profe, una pregunta. Sí, señor. Sí, señor, lo escucho. Profe, ¿y ahí pasa? ¿Cómo No lo escucho muy bien. se sabe el, el ángulo de desfase de cada fase? ¿Tiene algún aparato para modificar el desfase entre las fases? Digamos que eso nosotros no lo verificamos porque eso ya viene de la Porque red podrían estar pública. entrando a la misma fase. No, digamos que si el contador es bifásico, Pero desde me la llega salida bifásico. de los inversores. Profesor, yo le pregunto, ¿y el neutro qué pasa? Quedarían en la misma fase, ¿no? No, 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 no. O sea, digamos que el funcionamiento de estos microinversores o de los inversores de conexión a la red, el funcionamiento básico, ¿cuál es? Él toma una muestra de la fase a la cual se está acoplando, ¿cierto? Vemos que la línea 1 puede tener esta. La línea 2 está desfasada 120 grados. La línea 3 está desfasada a 120 grados. Bien, o sea, está desfasada, está corrido. Eso es, digamos que la trifásica, ¿no? Entonces L1, L2 y L3. Cuando él se conecta a L1, él simplemente toma una copia, toma una muestra de esta señal L1 y se sincroniza con esta señal. Él no genera desfases. Si él toma la muestra de la señal de la línea 2, él toma la muestra, cómo está la línea 2, y me genera una copia exactamente igual en frecuencia, en amplitud y en fase. Pero me genera una copia tomando como referencia la red pública, o sea, la señal que me está entrando, la energía que me está entrando a cada punto de la red. Bien. Digamos que ahí no hay opción de que los microinversores o los inversores de conexión a la red sufran un desfase porque ellos simplemente están copiando una señal.
Entonces no da lugar a eso. Sin embargo, en los procesos de verificación de la instalación, cuando ya yo tengo todo mi sistema instalado y Codensa me dice, bueno, vamos ahora a conectar el sistema a nuestra red pública, viene un ingeniero de Codensa y ellos toman parámetros. Entonces conectan un analizador de redes y con ese analizador de redes miden ruido, miden una serie de características que tiene que tener la señal de salida para no afectar, digámoslo que de alguna manera cuando se inyecta energía, la calidad de la señal de la red pública. Pero digamos que no puede dar lugar, al menos de que esté desfasado ya la señal del transformador donde nos estamos pegando, pero pues por lo general no ocurre. Don Francisco, ¿me hacía otra pregunta? Sí, profe, ¿y qué pasa con el neutro ahí? Ah, no, pues obviamente el ¿A dónde neutro, va? como les mencionaba, o sea, acá lleva un neutro, ¿no? Acá lleva un Ah, es neutro que ahí y acá falta el lleva neutro. un neutro. Pues los Ah, neutros ya. todos van conectados al mismo neutro. Ese sí no se Al neutro. distribuye, Ah, ya. Ya, ya, ya. ese Ya, sí no profe. se, del neutro a No se neutro, mueve. de neutro a neutro, y pues el neutro va a ir a un barraje, donde pues conectamos todos nuestros neutros ahí. Pero pues Ya, profe. importante, ¿no? Ya esto, y pues obviamente lleva un punto de conexión a la Tierra, ¿no? O sea, eso lleva una tierra, y pues la Tierra va conectada también al mismo barraje de Tierra. Sino que como para explicarles cómo se hace la distribución de cargas en un sistema, se hace de esa forma. Utilizando inversores bifásicos, podemos conectarlos a un sistema trifásico, o pues si ya el sistema es monofásico, pues simplemente conectamos un tipo de inversor de esta referencia. Bien, entonces ese es otro parámetro importante que nosotros tenemos que mirar. Si es un sistema trifásico, ¿cuál vamos a elegir? Si es un sistema bifásico, ¿cuál elegimos? Si es un sistema monofásico, ¿cuál es el inversor a elegir? ¿Listo? Importante esto, que ya sabemos que esto analizamos nosotros acá, unos parámetros más adelante, parámetros de operación, voltaje MPPT, ¿cierto? Vamos a analizar las protecciones que nos proponen, cuántos módulos máximo puedo conectar y pues cuántos puedo conectar microinversores por sección, que ya lo habíamos visto. Entonces, digamos que esta parte podemos buscar como referencia acá, un ejemplo, si lo hacemos en Girardot, con una marca. A ver qué me aparece. Girardot, Colombia, ¿Listo? Entonces este caso lo vamos a hacer para Girardot y vamos a buscar la temperatura mínima, la temperatura máxima, ¿cierto? A través de ese link que ya les había compartido o la tablita que habíamos descargado y les habíamos enviado. La temperatura mínima del lugar nos dicen que está en 22.3, 21.8, 21.7, 21.7. ¿Listo? Entonces ese parámetro pues lo vamos a anotar. ¿Cierto? Temperatura máxima del lugar. La temperatura máxima está en 32, 34, 9, 34, 9. Bien, temperatura máxima. 34.9 grados. ¿Están centígrados? Sí, grados centígrados. Bien, ese es otro parámetro que tenemos que tener en cuenta nosotros, las temperaturas del lugar, para poder realizar los cálculos de
voltaje máximo y voltaje mínimo, ¿cierto? Entonces recordemos que el voltaje máximo se halla con el voltaje en circuito abierto, el voltaje open circuit, ¿listo? Y eso lo vamos a multiplicar por el factor de corrección que nos da esta tablita. Entonces decimos que la temperatura mínima es de 21.7. Recordemos también que el voltaje máximo se halla cuando la temperatura es mínima. Bien. Entonces, acá me dicen que 21.7 estaría dentro de 24 a 20, la temperatura mínima. O sea que el factor de corrección sería de 1.02. 1.02. Qué pena. 1.02, ¿listo? Entonces, como yo ya sé cuál es el voltaje en circuito abierto, porque ya elegí mi panel solar, me voy a 325 y acá vamos a buscar voltaje open circuit, voltaje OC, que está en 46.3. Entonces, 46.3 voltios, lo multiplico por 1.02. 46.3 por 1.02. Y eso me da 47.22. 47.22 voltios. ¿Listo? Ese es el voltaje máximo que voy a alcanzar. El voltaje mínimo que voy a alcanzar, pues se halla con la temperatura más alta. Entonces, ¿cuál fue la temperatura más alta? 37.9. Y para 37.9, que estaría como dentro de 35 a 38, nos da 0. Profesor. Señor. Era 34.9. 34, ok. 34.9 está dentro de 32 a 35. Entonces lo vamos a multiplicar por 0.8502. Este se halla con el voltaje MP, voltaje en el máximo punto de potencia, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por 0.8504. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era el voltaje MP? Entonces nos vamos a nuestra ficha técnica, voltaje MP para este panel está en 38.2. 38.2 voltios lo multiplicamos por 0.8504 y eso me va a dar, ¿cómo era? 38.2 por 0.8504. 32.48. 32.48 voltios. Es el voltaje mínimo que voy a alcanzar. Otro parámetro que tengo que determinar es la corriente máxima. Y la corriente máxima es la corriente en cortocircuito del módulo por 1.25. Entonces me voy a buscar la corriente en cortocircuito. Short circuit current está en 9.55, ¿cierto? Entonces, acá sería 9.55 amperios y lo multiplico por 1.25. ¿Listo? Entonces, 9.55 por 1.25 me da 11.93. 11.93 amperios. Bueno, con lo reduce, pero... amperios, ¿listo? Eso es importante calcularlo para ya mirar las corrientes máximas que vamos a tener. ¿Listo? Calcular la potencia fotovoltaica instalar, pues acá ya teníamos esta fórmula, ¿cierto? Donde reemplazábamos y teníamos que buscar el HDP de nuestro
lugar donde vamos nosotros a instalar. Bien, entonces, pues nos podemos ir a la página de la NASA o nos podemos ir a la página de Atlas Solar, ¿cierto? Ahí vamos a buscar radiación solar global. Nos vamos a distribución global, promedios horarios. En promedios horarios, pues vamos a buscar alguna ciudad que quede cerca a Girardot. Digamos que la ciudad más cerca a Girardot podría ser Ibagué. Nos vamos a la tablita de Ibagué y vamos a buscar cuáles son las horas, el promedio de radiación, que es bastante bueno, ¿no? El menor lo encontramos en ¿qué me dicen cuánto encontramos el menor HSP? ¿Qué valor? 4246.8. 4246.8. No, hay uno de 4167.1. Sí, y el que está ahí al ladito, sí. Bien, entonces digamos que la radiación en teoría estaría en 4.1 horas de sol. ¿Listo? Para esa zona, para Girardot, más o menos. Bien, entonces, acá es control Q, HSP es igual a 4.1 horas, ¿cierto? La energía requerida, ¿en cuánto estaba? Recuerden que acá la tenemos que pasar a vatios. Estaba en requerida, estaba en 2.4. Fue lo primero que calculamos, 2.4 kilovatios, o sea, en 2400 vatios. Y pues el factor de pérdidas sí va a ser el mismo, ¿no? Factor de pérdidas va a ser el 0.77. ¿Listo? Bueno, para no desglosar tanto la fórmula acá, me queda difícil. Vamos a hacerla acá. Entonces, tenemos que la potencia de los módulos fotovoltaicos a instalar es la energía requerida dividido el HSP y lo multiplicamos por el factor de pérdidas. Que eso es igual a 2400 vatios, ¿cierto? Lo dividimos por el HSP, que ya vimos que es 4.1 horas, y lo multiplicamos por 0.77. Bien. 4.1 por 0.77, abajo me da 3,157, 2400 vatios y 2400 vatios dividido 3,157. ¿Qué estoy haciendo? Entonces no es 3, sino 3000, no. Creo que algo me falló en la... Ah, ok, no. Sí está bien.
necesitaría generar, esto como es potencia instalar, necesitaría generar 760 vatios hora. ¿Listo? Esa es la potencia de módulos a instalar que yo necesito. Después de calcular esa potencia de módulos a instalar, pues voy a calcular el número de paneles, ¿no? Y el número de paneles va a ser igual a la potencia fotovoltaica que necesito dividido la potencia del módulo que vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia que elegimos? La de 345. Potencia del módulo fotovoltaico. ¿Listo? Entonces, 760 vatios dividido 345 vatios. ¿Cuánto me da? 760 dividido 345 me da 2.2. O sea que necesitaría 3 paneles. ¿De acuerdo todos? Sí, señor. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Listo, entonces ya tengo mis 3 módulos fotovoltaicos, que es lo que me dio. Ahora voy a determinar cuál va a ser mi punto de conexión que voy a utilizar. Pues el más recomendado es el segundo, ¿se acuerdan? Que era el que me permitía a mí inyectar el 120% de la capacidad de la barra del punto de conexión, aplicando la ley del 120%. Elegíamos esta. Es la más recomendada, aunque pues depende mucho del tipo de barraje que tengamos nosotros. Para este caso es un barraje monofásico, entonces elijo el punto opuesto de conexión. ¿Cómo vamos a representar esto? Digamos que lo podemos representar mediante un diagrama, y ese diagrama pues me va a representar 1. Acá podemos ver algo importante, ¿no? ¿Qué me dice? Me dice que el cableado, este cableado, corresponde a, el negro va a ser la línea 1, el rojo va a ser la línea 2, el blanco va a ser el neutro y el verde va a ser el tierra, ¿cierto? Si el cableado es de 208, me dice que es para trifásicos. Línea, 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 neutro y tierra. Bien, entonces, dependiendo del cableado que tengamos de nuestro inversor, pues así mismo va a ser nuestra conexión de nuestro inversor. ¿Listo? Este diagrama, digamos que es como el diagrama general que nosotros podemos encontrar, y acá nosotros vamos a decir que tenemos un punto de conexión en el tablero que llega bifásica, llega con una línea 1, están borrados. Llega con una línea 1 y llega con una línea 2 que corresponde al color azul y corresponde al color rojo. Bueno, el azul sería como el negro. Acá me simbolizan que hay un blanco que es la tierra, perdón, el neutro, y en la línea punteada me representa que es la puesta a tierra. Entonces, la idea es que nosotros hagamos un diagrama de este tipo para hacer la representación de nuestro sistema. ¿Listo? Esto básicamente creo que es un sistema planteado con inversores en phase. ¿Qué vamos a hallar nosotros? Pues vamos a hallar el cableado para llevar esa energía hasta nuestro tablero de distribución. Bien. Entonces, importante que tengamos algo en cuenta. Acá tenemos
nuestra distribución. Cuando trabajamos microinversores, nosotros no vamos a trabajar tablero de combinación. Nuestro combiner box no lo vamos a trabajar porque la conversión la estamos haciendo directamente en el módulo fotovoltaico. Entonces no necesitamos agrupar corriente directa en un tablero de combinación. Como vimos nosotros, hay ciertos accesorios que traen nuestros microinversores, dentro de los cuales está el cable que va hasta el bus de conexión en general. Este cable también lo proporcionan ellos. Pero una vez llegue ese cable, eso sí tiene que ir a un tablero de control, que es nuestro tablero de desconexión de nuestro sistema fotovoltaico. Bien, que esto simboliza un tablero de desconexión. ¿Qué vamos a utilizar nosotros como dispositivos de conexión? Pues vamos a utilizar unos tacos, unos termomagnéticos. Y para eso sí tenemos nosotros, uno, que calcular el calibre del cable que va a salir de nuestra caja de desconexión de nuestro sistema fotovoltaico, ese calibre hasta nuestro tablero de distribución. Ese es el calibre del cable que yo tengo que calcular, ¿bien? Y tengo que calcular este dispositivo de desconexión, pues tanto que calcularlo no, o bueno, lo calculamos y lo verificamos con lo que trae la ficha técnica. Bien, eso sería para un sistema de conexión a la red. Entonces, nosotros vemos que es realmente sencillo. ¿Por qué? Porque no tenemos que utilizar fusibles en las cajas combinadoras. Acá ya tenemos una salida de alterna y lo que me dice la norma a mí es que yo solamente tengo que tener un medio de desconexión de mi sistema fotovoltaico y ese medio de desconexión pues va a ser una cajita de tacos adicional independiente para mi sistema fotovoltaico, que la salida de esa caja de tacos va a ir a mi tablero principal. Bien, entonces tierras en común en un mismo punto, que va a ser nuestro tablero de distribución. El neutro sale hacia mi barraje también de neutros, ¿cierto? Y las fases o la fase va a ir a mi tablero de conexión, mi tablero de distribución, pero al lado opuesto de la fuente, ¿cierto? Acá va a venir entrando el voltaje, esa sería la fuente, pues al lado opuesto sería este lado, que es donde está conectado. ¿Listo? Entonces, para calcular nosotros, para calcular nosotros, calibre de cable, ¿alguien recuerda cómo calculábamos calibres de cable? Por la temperatura y la corriente. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta que la corriente máxima es la corriente en cortocircuito, ¿cierto? Que la multiplicábamos por 1.25, ¿cierto? Eso lo vamos a multiplicar otra vez por 1.25. ¿Listo? O sea, 2 veces por 1.25. ¿Cómo quedaría eso? Ya habíamos calculado la corriente máxima, ¿cierto? ¿Alguien me recuerda el valor de la corriente máxima? Si estamos anotando. Acá habíamos calculado la corriente máxima, que la corriente máxima es de 11.93. Y básicamente es coger esa corriente máxima de 11.93 y eso lo vamos a multiplicar otra vez por 1.25. Basados en eso, tenemos nuestro $14.9 amperios. Esta es la corriente que tomaríamos para calcular nuestros calibres de cables. Bien, entonces ustedes recuerdan cuáles son los parámetros para o factores de corrección de nuestros calibres de cables.
recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Recuerdan que teníamos que hacer unos factores de corrección, uno por temperatura? Y para eso decíamos que teníamos que tener la temperatura ambiente máxima del lugar, la temperatura máxima del lugar, y esa temperatura máxima del lugar ya la tenemos, ¿no? ¿Cuánto es? 34. 34.9. Y nos decían que podíamos hacer unos ajustes por temperatura ambiente. Está en 34.9, es de 31 a 35. Y para un cable de 90 grados, el factor de multiplicación sería por 0.96. ¿Cierto? O sea, nos referíamos a buscar el conductor como primera medida. Teníamos que buscar un conductor que a 90 grados, porque el cable solar, vamos a utilizar cable solar en este caso, tendría que aguantarme 15 amperios. Entonces sería número 18. Pero según la norma me dice que yo el calibre de cable menor que puedo utilizar máximo es número 14 para instalaciones solares. Y digamos que en lo que vimos de fichas técnicas, el valor que nos arrojaba menor de calibre de cable para solar era AWG 14. Entonces, pues digamos que tomaríamos esos 25 amperios de factor de corrección. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es a esos 15 amperios lo voy a multiplicar por este factor de corrección. A ver si no me sobrepasa los 25 amperios del calibre 14. Bien. Entonces me dio 14.9 y eso lo multiplico por el factor de corrección de 0.96. Perdón. A esos 25 amperios lo multiplico por 0.96 para ver si me llega a los 14. Entonces, pues me dicen que por este lado tengo 24 amperios, pues no me llega a los 14 que necesito, o sea que estamos dentro de los rangos. Bien. Digamos que solamente vamos a aplicar ese factor de corrección. ¿Por qué? Porque la norma que me decía para el factor de corrección de agrupamiento, me decía que el factor de agrupación lo tenía que tener en cuenta si manejaba 3 conductores que llevaran energía a mi sistema. Pero en este caso nos damos cuenta que solamente voy a llevar 3 conductores, ¿no? Uno, porque voy a llevar solamente un sistema monofásico, que es una línea, voy a llevar un neutro, ¿cierto? Y voy a llevar una tierra. Entonces son 3 conductores que llevo yo dentro de esa canalización, entonces no aplicaría factor de agrupamiento. Bien, cuando ya son 4 conductores, como en este caso, que si llevara yo la línea 2, si serían 4 conductores, aplicaría factor de agrupamiento. Para el caso que propongo es un caso monofásico, entonces no aplicaríamos factor de agrupamiento. Y pues vimos que nos daba 24 amperios haciendo el factor de agrupamiento, y pues 24 amperios, pues obviamente me va a aguantar ese cable, porque solamente voy a tomar 15 amperios. Entonces, el AWG número 14, que es el menor que me permite la norma, me aguanta con el factor de corrección 24 amperios, y lo que yo voy a llevar es 15 amperios, entonces estaría cumpliendo. ¿Listo? Ahora, para determinar
las protecciones de salida del circuito del inversor. Recuerdan que yo les decía acá que tengo que colocar una cajita. Tengo que colocar una cajita con la cual voy a colocar un termomagnético que va a ser mi dispositivo de conexión. Entonces tengo que colocar ese dispositivo de conexión que es un taco. También tomo como referencia estos 14.9 amperios para calcular mi dispositivo de protección. Entonces, como yo sé que máximo la corriente va a ser 14.5, la protección tendría que ser de ¿cuánto? El máximo superior. $15 amperios o en fusibles o 16 amperios en tacos o en termomagnéticos. Listo, y esa sería como toda la representación que yo tengo que hacer. Obviamente a esta gráfica, pues yo ya les simbolizaría que acá tendría que tener un AWG número 14, ¿cierto? Que este termomagnético sería de 16 amperios de protección, un termomagnético. Este cable ya viene calibrado, ya viene de fábrica con las capacidades, entonces no tendría problema. Y que este punto de conexión pues va a ser al lado opuesto de la fuente. Y listo, esa sería como la directriz que tendría yo que tener para calcular mis sistemas de conexión a la red. ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. Ok, bien. Entonces les voy a enviar este formato. Señor. Profe, al lado opuesto de la fuente, entonces estaría inyectando el 120%. Tengo capacidad. ¿Cómo? Entonces, señor. Que al lado opuesto de la El fuente. 120. Sí. Bien, me faltó especificar eso. ¿Cómo puedo determinar yo la referencia? Estos tableros vienen con un pin totalizador. Que esos van dentro del contador. Por lo general. ¿Dónde está? Acá. Que es un pin totalizador. O trae un taco de estos con tres, o sea, tripolar. O sea, una barrita como estos que vemos acá. No sé si se ve muy bien. Pero tendría tres. Si es para trifásica, si es para monofásica, traería dos nomás para la fase y el neutro. Bueno, así. Nosotros miramos la especificación de este dispositivo que está abajo de la caja de tacos y ahí dice 60 amperios por lo general. Eso es la máxima protección que me va a brindar o la máxima corriente que me va a poder circular hacia nuestro barraje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este dispositivo es de protección es de 60 amperios, pues la barra tendrá una capacidad de 60 amperios. O sea que yo podría inyectar de 60 amperios por 1.2, o sea, el 120%, podría inyectar hasta 72 amperios.
pero pues lejos estamos con una instalación de estas, lejos estamos con esos 72 amperios. La corriente máxima que nos da es 14.9, entonces no tendríamos problema con inyectar el 120%, o sea, no vamos a alcanzar ese 120%. Pero es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? Cuando ya tengo instalaciones más grandes, pues sí tengo que mirar este pincito, cuánto es la capacidad, y eso me determina el valor de ampacidad o la capacidad de mi barraje. Pero como vimos, son 4 paneles solares, o sea, 4 paneles solares no representa mucho para un recibo en el cual se paga 36.000 pesos, no es mucho. Podría estar alrededor de unos 7 millones la instalación. Profesor, una pregunta. Usted que ya nos comentó que más o menos ya había unos estándares de cuánto en dólares valía el vatio en sistema a la red y en sistema aislado. Más o menos eso en cuánto El está. vatio, pero en paneles. ¿El vatio qué? En paneles nomás. En paneles. Ah, en panel. Ajá. Entonces me dicen a mí, no, el vatio sale a 32 centavos. El vatio. Entonces ya uno multiplica eso por el valor del panel que va a instalar. Pero pues ya los microinversores sí es otro cuento, ¿no? O sea, es como para hacer una cotización rápida. 0.32 por 345 por 3.700. Yo me quedé en el precio de 3.700 del dólar. Me da que ese panel vale 408.000 pesos más o menos. En módulos, en microinversores sí toca cotizar la capacidad, según la capacidad, cuál sería como el más adecuado. ¿Listo? ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros esto lo repliquemos para cada una de nuestras facturas. Vamos a hacer los mismos cálculos, vamos a reemplazar toda esta información que yo tengo acá, le van a tomar una fotico al contador, la van a poner acá donde se verifique qué es, van a escoger una marca cualquiera de módulos fotovoltaicos que ustedes quieran instalar, verifican según la instalación que llega a su casa, si es monofásica, trifásica, bifásica, pues así mismo vamos a buscar una marca de microinversores que existan en el mercado y verificamos nosotros que sea correspondiente. Si es monofásico, 120 voltios, si es bifásico, trifásico, ya vimos que se pueden conectar, entonces 240 voltios se pueden configurar para eso. Pues obviamente ya tenemos algunos datos de temperatura de los lugares, entonces los aplicamos. Vamos a aplicar esta parte de calcular el voltaje máximo, voltaje mínimo, corriente máxima, la potencia a instalar, número de módulos, normalmente dónde podríamos tener el punto de conexión. No sé si el tablero de distribución de sus casas sea de este punto intermedio de alimentación intermedia, no de alimentación superior, entonces también tenemos que verificar eso, el tablero de la casa. Eso va en la disposición de los tacos. O sea, uno se da cuenta que si la caja es horizontal o vertical, viene con cierto tipo de alimentación. Bien, y vamos a hacer un diagrama muy similar a este, donde pues representemos nosotros cuál fue el punto de conexión elegido, ¿cierto? Y vamos a trabajar estas conexiones básicamente con microinversores, que es lo más sencillo para instalaciones residenciales. Vamos a indicar el calibre del cable, que ya vimos cómo lo calculamos, el dispositivo de protección. Acá decimos cómo vamos a calcular nosotros calibre de cable y cómo vamos a calcular las protecciones de salida del inversor. ¿Listo? Entonces les voy a enviar esto al grupo de WhatsApp para que lo vayamos desarrollando y nos encontramos la próxima clase y lo resolvemos entre todos algún ejemplo que tengamos. Algunas inquietudes que tengamos. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Listo, profe. Pues bueno, ahí nos Listo, vamos profe. dando cuenta
Si salen dudas o no, es desarrollando los ejercicios. Entonces, para que los tengamos en cuenta, ya mismo se los voy a enviar a sus grupos de WhatsApp.